Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de planificación estratégica. Ahora vamos a hablar del análisis externo. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué incluye un análisis externo dentro de la planificación estratégica? ¿Qué se entiende por análisis Porter? ¿Qué variables considera cada fuerza del análisis Porter? ¿Qué se entiende por análisis del macroentorno o PESTAL? ¿Qué variables considerar en el análisis PESTAL? Vamos con ello. El análisis externo considera tanto el Porter o el análisis de las 5 fuerzas competitivas al interior de un sector industrial, como el análisis del macroentorno o PESTAL. El análisis Porter fue desarrollado por Michael Porter en los 80, cuyo principal objetivo era verificar la rentabilidad en el largo plazo de una empresa al interior de un determinado sector industrial. Bueno, y definimos sector industrial como el grupo de empresas de un mismo rubro. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de supermercados, podríamos referirnos a Jumbo, Líder, Totus y si fueran cadenas de cafetería, Starbucks y Juan Valdez. El análisis se enfoca en 5 fuerzas competitivas al interior de un determinado sector industrial. ¿Qué pregunta responde cada fuerza? Bueno, la fuerza 1, de acuerdo al orden que yo definí, es la amenaza de nuevos entrantes. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que entre un nuevo competidor en el sector industrial en el que yo estoy participando? ¿Ya? Si es fácil, va a ser una amenaza. Si es difícil, va a ser una oportunidad. Poder negociador de los clientes. ¿Qué tan factible es que un cliente pueda influir en el precio de venta y en las condiciones de pago? Depende del tipo de cliente. Vamos a verlo a continuación. Poder negociador de los proveedores. ¿Qué tan factible es que un proveedor pueda determinar los precios y las condiciones de pago en mi sector industrial? ¿Este proveedor será monopólico? ¿Competencia perfecta? Número 4. Amenaza de producto sustituto. ¿Qué tan factible es que un cliente pueda sustituir mi producto y servicio por otro que exista en el mercado? Si es muy factible, es una amenaza. Si no es factible, es una oportunidad. Y por último, la rivalidad de los competidores existentes. ¿Qué tan factible es que existe una guerra de precios que perjudique mis márgenes en el sector industrial donde yo participo? Vamos a ver ahora fuerza a fuerza. Dentro de la fuerza número 1, que es la amenaza de nuevos entrantes, se analizan las siguientes barreras de entrada: inversión inicial, conocimientos técnicos, barreras legales, acceso a los canales de distribución y otras. Ahora, si estas barreras son bajas, va a ser fácil que entre un nuevo competidor y eso para mí va a ser una amenaza. En cambio, si estas barreras son altas, o sea, se requiere una gran inversión, gran conocimiento técnico, hay muchos trámites, tengo que pasarle a alguien para que me lo venda, va a ser una oportunidad para los que ya están. Si yo estoy, va a ser una oportunidad para mí. Y aquí vemos un ejemplo. Hablamos de la industria aeroespacial y aquí es difícil. Hay una alta inversión, una alta lealtad a la marca, ventajas de costo, economías de escala, hay muchas barreras de y eso hace que sea una oportunidad para los que ya están. Después viene poder negociar de los clientes y dentro del poder negociar de los clientes tengo los siguientes elementos a revisar. Nivel de concentración de los clientes. ¿El cliente es persona natural o es una empresa? Si es una empresa tiene mucho más poder que un cliente natural. ¿Me compra poquito o me compra mucho? Si me compra mucho, mucho más poder. ¿Qué nivel de información maneja el cliente? ¿Hay una diferencia entre mayorista y minorista? ¿Les cambio el precio? ¿Hay una amenaza de integración hacia atrás, cliente-proveedor? Bueno, en el caso de que el cliente sea persona, lo más probable es que yo tenga una oportunidad, porque el cliente no va a estar concentrado, porque me va a comprar en bajos volúmenes, etcétera, etcétera. Y puede que no esté tan bien informado. Después vamos al poder negociador de los proveedores, y aquí los elementos a considerar es el nivel de concentración de los proveedores. ¿Es un solo proveedor? ¿Es un monopolio? ¿Son poquitos? ¿Es un oligopolio? ¿O son muchos? Hay competencia perfecta. Por lo tanto, ahí no tengo mucho que temer. Grado de diferenciación de la materia prima. Puede haber un monopolio encubierto. Pueden haber varios que vendan la materia prima, pero de la forma que yo la necesito podrían ser pocos. Amenaza de integración hacia adelante, proveedor competidor, facilidad de cambio, que existan o no existan contratos, y poder negociador de los trabajadores, que exista o no exista un sindicato. Y aquí nos vamos a lo siguiente. Industria eléctrica, combustible.
Aquí se da que es más una amenaza. Los proveedores tienen fuerza y podrían modificar las condiciones y subirme el precio y decirle que le pague prácticamente al contado. Amenaza de productos sustitutos. Las variables que se consideran aquí es la disponibilidad en el mercado de estos productos sustitutos, los costos de cambio, qué tan fácil es que se cambie el cliente. Está amarrado como los contratos con algunos celulares, relación de precio-calidad, propensión a sustituir del comprador, es medio infiel el comprador, nivel percibido de diferenciación. Mientras mayor sea el nivel percibido de diferenciación, menor va a ser el grado de sustitución, por lo tanto para mí va a ser una oportunidad. Y aquí, en esta industria de comida rápida, existen muchos sustitutos, ¿ya? Los costos de cambio son nulos prácticamente. Se valora la relación precio-cantidad más que la relación precio-calidad, por lo tanto para mí es una amenaza. Me pueden sustituir rápidamente y fácilmente. Después viene la rivalidad de los competidores existentes, el nivel de consolidación de la industria. Existen muchos pequeños que se pelean y se pelean por precio. Existe poco crecimiento en la demanda, me peleo por precio. Las barreras de salida son altas, por lo tanto no quiero salir y me voy a mantener en el mercado, voy a bajar mis márgenes. Poca diferenciación o mucha diferenciación. Si existe mucha diferenciación, va a ser una oportunidad. Si existe poca diferenciación, se va a ir por el lado de los precios. Y aquí tengo la industria del calzado. Existe una industria muy competitiva, existe una rivalidad de precios enorme, competidores asiáticos hacen una guerra de precios y eso hace que se genere una amenaza. Finalmente, aquí tenemos un pequeño resumen. La amenaza de nuevos entrantes mide la facilidad o la dificultad para entrar a una determinada industria y esto está referido a las barreras de entrada. El poder del negociador de los clientes mide el poder que tienen los clientes para negociar precio y plazo de pago. En la medida que sean pequeños van a tener poco poder, en la medida que sean grandes o empresas van a tener mucho poder. Después viene el poder negociador de los proveedores, que mide qué tanto poder negociador tienen los proveedores. Si son monopólicos tienen mucho poder, si hay competencia perfecta tienen poco poder. Después viene la amenaza de productos sustitutos, si existen muchos en el mercado y de fácil acceso es una amenaza y voy a perder margen por eso. Y por último, la rivalidad de los competidores existentes, si no hay mucha diferenciación, la guerra se va a ir por el lado del precio. Y eso me va a perjudicar y mi rentabilidad en el largo plazo va a ser baja o nula o negativa. Vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación, la industria del sushi delivery. ¿Me conviene invertir? ¿Qué debo hacer para mejorar mi rentabilidad? Bueno, amenaza de nuevos entrantes, una gran amenaza. Las barreras de entrada son bajas, costo, conocimientos técnicos, trámites legales. Es fácil que yo pueda crear este tipo de negocio. Poder negociar con los clientes, una oportunidad. Los clientes que compran son clientes personas. No negocian ni precios ni condiciones. Poder negociar de los proveedores, algunas materias primas podrían ser una amenaza, pero la mayoría no. Amenazas de productos sustitutos grandes. Existen muchas comidas alternativas, muchos productos sustitutos. Y la rivalidad de los competidores existentes hay una gran amenaza. Hay muchos sushi delivery en barrios que compiten por precio, promoción tras promoción. Y ese es un análisis. Y ahora nos vamos a ir al análisis PECTAL del macroentorno. ¿Ya? Y esto nos va a permitir detectar, como en el análisis anterior, oportunidades y amenazas. Las variables a considerar son la variable política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. ¿Qué hace la sigla PECTAL? En la variable política, lo que se evalúa es si la intervención del gobierno de turno me puede afectar de manera positiva o negativa como empresa. La reforma tributaria, la reforma laboral, si van a aumentar mis costos, voy a tener que pagar más impuestos, los tratados de libre comercio, si me van a beneficiar, voy a poder comprar materias primas más baratas, etc. Después viene la variable económica, que son las variables macroeconómicas, cómo me van a afectar la tasa de crecimiento económico, la tasa de desempleo, la inflación, etc. Si aumenta la inflación, aumentan mis costos, y eso aumenta más que mi precio, me va a ser una amenaza. La variable social tiene que ver con los gustos y los hábitos de consumo. Si estos han cambiado, me podrían ayudar o perjudicar. Si vendo comida rápida y la gente prefiere menos comida rápida hoy día, me podrían perjudicar. Después la variable tecnológica, nuevos equipos,
Normalmente esto es una oportunidad, pero podría ser que el acceso a esta tecnología sea muy caro y no tenga como para. Y eso sería una amenaza. La variable ambiental, la mentalidad de las personas está hacia lo ecológico, hacia proteger el ambiente, por lo tanto, si yo no me subo a ese carro va a ser una amenaza para mí como empresa. Después viene la variable legal, bueno, todas las restricciones que interponga de protección el Estado, como salario mínimo, horas de trabajo, legislación tributaria, aumento de impuestos, me va a perjudicar y en la medida que elimine competidores que no cumplan con las reglas, me va a potenciar, me va a ser una oportunidad. Pero lo normal es que sea una amenaza. Aquí hay un ejemplo para una pastelería, el ambiente político. Dice el nuevo presidente tiene dentro de su programa de gobierno un incentivo para las pymes, eso sería una oportunidad. En la variable económica hay una tasa de crecimiento esperada del 5% y también es una oportunidad. La variable social, las personas han tomado conciencia, según el estudio de la INTA, que comer azúcar en exceso perjudica su salud. Por lo tanto, como yo vendo un producto con azúcar, no tengo línea sin azúcar, es una amenaza para mí. Después la variable tecnológica es una oportunidad, puedo hacer cosas mejores y a menor costo. La variable ambiental eh, es una oportunidad. ¿Ya? Casi no tengo merma, no tengo desecho. Y la variable legal es una amenaza porque tengo que pagar mayores impuestos. Bien, y con esto terminamos el análisis externo. Los invito a ver el tema de proyecciones financieras de un proyecto de inversión. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención.